¿Alguna vez has sentido que tu mente es tu mayor límite? Bienvenidos a el podcast de Mentes Prósperas, el espacio donde la mente se expande y se transforma tu vida financiera. Aquí hablamos de dinero y además de libertad, abundancia y plenitud. ¿Listos? ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en el Día de la Independencia de México. ¿Cómo estás, socia? ¡Que viva México! Ah, ¿no? Hasta ahí. Contenta y emocionada para seguir platicando estos temas de finanzas y otras cositas interesantes. Sí, fíjate que si vienen, yo siempre lo digo, cuando me toca dar un taller o una conferencia, es que a veces pensamos que para finanzas sumo, resto, me da un total y listo, vámonos. No, es mucho más allá, mucho más allá. O que es aburrido, ¿no? Siempre sí. Técnico yo. Odiamos lo aburrido. No, claro que no. Fíjate que alineado a estas fechas es de lo que venimos a hablar ahora, de la independencia. ¿Cómo le pusimos, socia? Independencia interna, Interna, ¿no? Exactamente. Independencia interna, porque, pues como ya saben la mayoría, nosotros vivimos en Mexicali, somos frontera. Entonces, bien curioso, porque una vez me tocó, fui a tomar unas clases en Boston. Entonces, pero era escuela para extranjeros, ¿no? Entonces tú veías fulanito, no sé, de México, hay muchas personas de México, pero de México, de Japón, de Corea, de Brasil, o sea, un chorro. Entonces, ahí estaba, me dice, Cintia Yepis de Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Cómo que por qué? Yo lo hice, yo nací en Estados Unidos, nací en Fresno, California, pero toda la vida viví aquí en México, ¿no? Entonces, pues tengo la doble ciudadanía. Entonces, para mí era más barato, más económico irme como ciudadana americana porque no pagaba permisos, ¿no? Okay. Entonces, todo el mundo cuando sabía me decía, entonces ya hablas inglés. No. Entonces, ¿cómo que no? Pues no, porque vivo en frontera. Y se les hacía bien curioso y me decían, o sea, ¿que cuánto tardas en cruzar a Estados Unidos? Pues si no hay fila, nada. O sea, es un cerco que nos divide, les decíamos. Pero ¿cómo? ¿De ver? O sea, cuando quieras puedes ir. Sí, cuando quiera puedo ir. Bueno, les decía, cuando hay filas, que antes yo me acuerdo de este tiempo, cuando la más así larguísima eran 2 horas, ¿no? Cuando hay mucha fila 2 horas, pues nos da flojera hacerla, pero no. Y se les hacía increíble pensar que podíamos llegar a Estados Unidos en 10, 15 minutos, ¿no? Ajá. Porque ellos venían de otra parte muy lejos. Del mundo. Ajá, sí. ¿Y la experiencia que te dejó de estar allá y...? Ay, no. Yo creo que ha sido una de mis mejores experiencias. Esa vez, yo siempre he tenido mucho contacto con trabajos de allá, ¿no? Nunca me fui a estudiar para allá. Bueno, mentiría. Sí, estudié un tiempo inglés aquí en el colegio, aquí en el Centro California, como 1 año y medio. De ahí en fuera fue esta vez que me fui a Boston. Yo me fui como americana, pero realmente pues iba mexicana, ¿no? Pues así como con el nopalito aquí pintado, ¿no? Pero estuvo bien padre porque aprendí a que se me quitara la vergüenza de hablar el inglés. Yo ya sabía, pero siempre me daba vergüenza hablarlo. Entonces, el estar en un lugar donde nadie habla tu idioma y si no hablas, si no pides comida, no comes, pues tienes que hablarlo. Entonces, esa es la parte que me gustó mucho de la experiencia. Por supuesto, lo que vino después, los amigos que hicimos, la pachanga que salimos, íbamos a estudiar supuestamente, pero nos la pasamos muy bien. Pero ¿qué me dejó ese viaje en cuanto al estudio? Pues es la parte del miedo al inglés. A veces se van a reír de nosotros. Nosotros nos reímos más de los gringos y ellos bien que le hacen y nosotros sí, lo dijo Mike, no sé qué. Pero ellos, tú, cuando vas para allá, te explican y sabes que no te entendí, me puedes hablar más lento y son muy amables. Sí me ha tocado mucha gente muy amable que está en la disposición de volverte a explicar las cosas cuando uno no las entiende. Fíjate, y uno tiene mucho prejuicio de repente, ¿no? Sí. De que si no lo hablo bien, para que lo intento y mejor lo evado, ¿no? Porque estamos hablando de eso hoy en el podcast, pues. Alusivo obviamente al Día de la Independencia que estamos viviendo hoy en México, pero queremos dar un enfoque más como esa independencia interna, ¿no? O sea, simplemente lo que haces es salirte a otro país con un idioma que no dominas, pues ya estás saliendo de tu confort, pues, ¿no? Ya estás buscando salir de la zona conocida para entrar a la zona de miedo, de cambio, pero también de crecimiento, ¿no? Entonces, un poquito a los que les queremos empezar como a reflexionar hoy. ¿Qué cambios has hecho? O sea, ya sea o irte a lo mejor de la ciudad en la que vives, una ciudad más grande, que fue mi caso, o de repente tener que ir a trabajar a otro país, como se usó mucho tiempo aquí en México, que se iban a buscar el famoso sueño americano, ¿no? Algunas generaciones, incluso mi abuela, cuentan que dejaba
solos a sus 3 hijos, mi papá entre los 3 hijos, para irse a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y la famosa fama de que ahí ya te pagan bien, ¿no? Exacto. Que eso nos hace pensar que entonces en nuestro México no, Exacto. ¿no? Entonces tú con la doble nacionalidad, ahí cómo fue esa parte para ti de elegir. Fíjate que, ay, es que yo he descubierto tantas cosas en este camino y te platicaba hace unos meses la última, ¿no? Que te la voy a platicar. Pero, pues yo por elección, bueno, por elección de mis papás, nací allá, pero siempre viví aquí. Ellos fueron maestros jubilados. Bueno, son, ¿verdad? Porque ya están así. Ajá. Sí, son maestros jubilados. Bueno, tu papá fue porque falleció. Bueno, sí, mi mamá es maestra jubilada, entonces a ellos les fue muy bien. Entonces, pero ellos tenían la idea de que, pues, si tienes papeles como ciudadano americano, te va a ir mejor. Era lo que ellos siempre pensaban, y tanto mis hermanos, mis primos, mucha de mi familia está así. Entonces, pero viviendo siempre en México. Entonces era como que bien contradictorio. Te doy la ciudadanía, pero siempre vivimos acá. O sea, nunca fuimos a la escuela allá, nunca. Entonces yo siempre me acostumbré a México. Mi abuelita, ella decía que ella amaba a México. Para ella cantar el himno nacional se sentía orgullosa. Pues yo, muy apegada a mi abuela, pues también. Yo decía, Estados Unidos, ni para qué voy, ni lo necesito, ni esto, ni lo otro. Entonces yo, nada, hasta cuando estuve en la carrera universitaria, sí me fui para allá, les digo, un año más o menos a estudiarme de inglés, pero iba y venía, iba a la escuela y aquí estudiaba la universidad, de allá, así estuve. Luego me fui 2 meses a Boston, pero yo siempre pensando, o sea, yo voy a trabajar en México, o sea, no voy a trabajar en Estados Unidos, porque es muy esclavizante, porque sí me van a pagar más, pero voy a gastar más, porque no es la vida que yo quiero, porque no estoy cerca de mi familia. Era lo que yo siempre me repetía. Listo, ¿no? Entonces, todo lo hice muy bien aquí en México. Mi marido también es ciudadano americano y a él le tocó que sus papás se fueron al sueño americano. Okay. O sea, sus papás son de un pueblo de Sonora, se fueron a Los Ángeles, allá se conocieron, allá se casaron, tuvieron hijos, 3 hijos, mi esposo es el del medio. Y le platicaba a Marisela que él me cuenta mucho que él y la mayoría de la familia donde vivían, todos estaban trabajando para regresarse. Okay. Entonces siempre era vivir en escasez. Ay, que hay que comprar esto. No, porque hay que ahorrar para regresar. Ay, hay que irnos para allá. No, porque hay que ahorrar para regresar. Entonces siempre era como que esa la frase, ¿no? Y se acuerda mucho de una familia que se fueron por todo. O sea, ellos no pensaban volver. Entonces ellos lo que querían y lo que construían era para crecer. Entonces ellos eran los ricos del barrio, dice. Los que, cuando había cables iban con ellos porque ahí salía la película nueva. Los que tenían el Nintendo y los tenían los juegos. Porque ellos nunca estaban ahorrando para volver. O sea, ellos trabajaban para vivir ahí. Entonces dice que sí se veía bien diferente, ¿no? Y él siempre deseando vivir en México. O sea, ya que quería venir para acá, él se regresó a los 10 años tenía cuando se vino para México, allá para Sonora. Dice que fue feliz, él sintió libertad. ¿Se vinieron todos? Todos. Okay. Un tiempo y mi suegro se tuvo que regresar a trabajar. Ya vivieron solamente mi suegra con los 3 hijos, ¿no? Siempre mi suegro sí estuvo yendo y viniendo y así. Y aquí tocamos un punto en el tema de las creencias limitantes, que lo hemos hablado en muchos episodios, pero que hoy veríamos como esa parte del inconsciente colectivo. Esa creencia que hay de que hay que ahorrar. Estamos en Estados Unidos ahorrando para cuando estemos en México. Eso quiere decir que en México no hay manera de ganar dinero. Exacto. Eso quiere decir que México está limitado. Eso quiere decir que en México estamos jodidos. Entonces, qué difícil para un niño porque no estás disfrutando ni aquí ni allá. Exactamente. Entonces, eso es algo que tenemos muy, muy, muy instalado en nuestro inconsciente colectivo y que toca cuestionarlo, pues toca hoy preguntarte, ¿es verdad eso? O sea, ¿cuántas personas aquí en México sí hemos sobresalido, sí nos va bien? ¿O cuántas personas se han hecho incluso millonarias en la astronautas, no sé, en la NASA? O hay mucho talento en nuestro México, pero si no empezamos a verlo nosotros, pues menos vamos a poder algún día tener una mentalidad diferente como cultura o como continente. Y ver también la otra parte, ¿no? El pensando, si yo me fuera a Estados Unidos, si yo me pudiera ir para allá, realmente podría hacer mucho dinero, que es lo que se piensa, ¿no? Voy a ir a barrer los dólares. O sea, ¿realmente es cierto eso? Yo creo que no. No, y ahorita voy a darles también otros ejemplos, ¿no? Pues bueno, el caso que ya mi esposo se vino y pues los dos nos conocimos y trabajamos aquí. Los dos vivimos aquí en México, siempre hemos vivido aquí. Nuestros hermanos sí por ejemplo, tengo un hermano mío, los dos trabajan en el otro lado. Uno de ellos de repente vive allá, de repente vive acá. Los hermanos de mi esposo también, es así, ¿no? Entonces nosotros siempre es que en México se puede, en México queremos. En la empresa donde trabajaba yo, que trabajé por 14 años y mi esposo por 20, es una empresa americana.
Entonces, curiosamente, sí nos tocó ver muchísima gente que del trabajo de aquí en México se iba a trabajar allá como ciudadanos, como americanos. Les daban la visa y todo y se fueron para allá. Y una de las cosas que sí ahorita hablando de que te dije, ¿realmente se ganará muy bien allá? La respuesta es sí, pero como en cualquier parte se pagan impuestos también. Pero uno tiene la creencia de que ay, los corruptos son en México, no más. Pues no, tengo una amiga que no fue hace mucho, se fue y me dijo, amiga, es que tengo que pagar esto y esto y esto. Y yo, pero aquí no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, realmente sí, o sea, hay que ver qué es lo que uno busca, ¿no? O sea, sabes que quiero mejorar mi calidad de vida, está bien, yo creo que necesitamos ver para irnos qué es lo que queremos y ver qué país nos lo va a proporcionar. No, yo siento que no cegarnos, Estados Unidos, o España, o sea, más bien yo digo que si uno va a pensar en hacer un cambio de país, pues habría que hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que queremos. Y sobre todo hacer un cambio de mentalidad. Sí. Es algo una idea que queremos dejarte hoy, ¿no? Más que pensar en que afuera vas a tener mejores oportunidades. Las oportunidades las puedes generar tú mismo si piensas de una manera diferente. Si tienes un entorno más próspero, si te educas, si estás en contacto como un cazador de oportunidades, pero si solo te dedicas a sobrevivir, a corretear la chuleta, a trabajar, descansar y volver a empezar tu día, y así pasan los años. A veces no tienes años de experiencia en algo, sino tienes años repetidos en algo. Muchas veces creemos que la vida es lo que nos tocó, pero la vida, según la física cuántica, vivimos al mismo tiempo diferentes universos. Eso es muy complejo de explicar, pero me gustó un ejemplo que escuchaba hace unos días. Decía esta mentora, imagínate que tú estás en un edificio, en el piso 14 estás tú, pero estás tú frustrada, sobreviviendo, pensando que te hubiera ido mejor si estuvieras en Estados Unidos o te hubieras ido a vivir a tal parte, y estás ahí con pocos resultados económicos y una vida que a lo mejor no te encanta. Pero tú misma estás en el piso 48. Eres la misma persona en el mismo edificio, pero una en el piso 14 y otra en el 48. Y el 48 es próspera, es feliz, tiene libertad financiera, vacaciona cuando quiere, trabaja y, digamos, diseñó una vida con propósito y con mucha abundancia. Eres la misma tú, no es una que esté en el pasado y en el futuro, están al mismo tiempo, dice ella. Entonces dice, la vida no la creas, la sintonizas. O sea, ella, como era un podcast de energía, ella decía que nuestra realidad ahí está presente, solo que estamos sintonizados en carencia, en frustración, en energías bajas, pues, ¿no? Nos toca cambiar la sintonía, decía ella. No te digo que no vas a hacer el trabajo lo vas a hacer, o sea, todos los días vas a trabajar con tu propósito, buscar oportunidades, tener tu presupuesto claro, aprender a invertir, acumular cada vez más dinero, seguirlo trabajando, cambiar tu mentalidad. Todo ese trabajo no te lo vas a saltar, pues decía ella, pero el hecho de que tú sintonices diferente entre escasez y abundancia puede hacer que tengas, decía ella, atajos energéticos, que a lo mejor logres en un año lo que a simple vista podría lograr alguien en 10 o en 15. Se me hizo interesante porque de eso estamos hablando hoy, de tu independencia interna. La independencia y tus resultados no van a venir de que te cambies de país. No, exacto. Va a venir que te cambies de mentalidad, cambies de hábitos, cambies de entorno. Sí. Y yo creo que eso las dos lo hemos vivido. Exacto. Y aquí yo también quería aclarar que no, mi intención aquí no es decirle no vayan a Estados Unidos o que no lo vean como opción, no. Pero sí, como dice Marisela, antes que pensar en un cambio de país, de trabajo, de entorno, incluso hasta de casa, hay que pensar en nuestra mentalidad. ¿Qué es lo que nos está frenando? ¿Por qué nos sentimos de cierta manera? ¿Qué nos estanca? Para empezar a cambiar desde nuestro interior, y ya con el cambio que hagamos físico, el que ustedes quieran, pues ya los retos van a ser diferentes, porque ya vamos a sintonizar desde el piso 48, Exacto. no desde el piso 14. Otra cosa que me acordé y la he escuchado mucho, yo creo que la viví en pequeña escala, pero sí la viví, es esa parte de que cuando te cambias pues muchas veces de entorno,
te forzas pues a cambiar tu mentalidad. Como decías tú, pues ahí estaba, ya tenía que hablar inglés y tenía que hacerlo. Así me pasó cuando yo me mudé de Ciudad Obregón, que es muy chiquito, a Mexicali. Mexicali se me hacía inmenso, o sea, enorme la ciudad y una ciudad muy avanzada y muy próspera y los sueldos súper bien pagados comparados con Ciudad Obregón. Para empezar el trabajo ya no había y el poquito que había ya era muy mal pagado. Aquí ganaba muy bien. Entonces yo cuando iba a Obregón, me acuerdo que era de que, no, yo invito, si íbamos a un restaurante, yo le pagaba a 20 personas, ¿no? O que vamos a tal paseo y hacemos esto. Y tenía una agenda de puro despilfarrar dinero. Ahora lo veo. ¿Y sabes por qué? Sin mucho por culpa. De que me está yendo bien y a mi gente no. Y ese fenómeno se ve mucho cuando gente migra de país y todo lo que gana lo está mandando al otro país. Es mucho por culpa, por querer compensar, porque te estás saliendo del molde familiar. Sí, y sabes que eso, ahorita que tocaste ese tema, no es exclusivo de los, bueno, yo creo que no. Tenemos unos amigos que vienen de otro país, no voy a decir de dónde, capaz que los conocen, ¿no? Vienen de otro país, bueno, muy diferente. Ajá. Y aquí les va bien, no súper bien, pero les va bien. Yo diría que están dentro de lo normal, bien. Pero cada rato mandan dinero, pero una muy buena lana, que tú dices, oye, con eso ya compras tu casa, oye, con eso ya haces una súper buena inversión, pero mandan mucho dinero por culpa de que, y luego deja tú, no, es que es la fiesta, se casa el primo de no sé qué, más ni le paga casi la mitad de la fiesta y yo, ¿pero por qué? Entonces yo sí siento que es mucho cultural. Y fíjate que no somos latinos, o sea, no son latinos, pero sí dentro de la misma cultura del que tenemos que venir todos juntos en manada. Me está yendo bien, como dice Marcela, y sientes culpa, entonces yo les ayudo. Y a veces si no quieres, te lo exigen. Es el mismo entorno. Por supuesto que te lo exigen, ¿no? Pues es el que tienes, ¿cómo no vas a ayudar? ¿Cuántos hemos tenido alumnos, acuérdate, que nos han dicho, no quiero ganar más porque tengo que darles más a mi familia? ¿Te acuerdas? Sí. Está encriptado en la mente inconsciente. Y aquí ya estamos hablando de programas financieros inconscientes. Es el programa de ¿qué? De no sostener el dinero. También muchas veces esa, ¿cómo? ¿Cuál sería la palabra? Cuando eres muy apapachador, pero hay otra palabra. Bueno, esta menopausia hermosa, sé que se me olvidan muchas palabras, pero hay una palabra específica para esto. ¿Qué hacemos? Que es como una especie como de caridad, pues, pero no lo haces por caridad, lo haces porque no sabes sostener el dinero. Pues. No te sientes tan cómodo siendo rico, porque hay algo que tienes en tu mente encriptado, ya sea la tasa familiar o tu programa de escasez. Entonces, ¿qué haces esto? Te haces muy dadivoso, o sea, te das dadivoso, tampoco es esa palabra, la voy a encontrar. Pero lo que haces eso es, de alguna manera inconsciente, deshacerte del dinero, pues, porque como dices tú, ¿por qué no haces una inversión? ¿Por qué no pagas esta deuda? ¿Por qué no multiplicas el dinero? Porque no sé sostener el dinero. Soy la persona que sé trabajar duro y quedarme sin dinero a fin de mes. Soy la persona que sé trabajar y no acumular, menos multiplicar. Y esa película yo creo que la hemos visto, ¿no? Todos los que ha pasado dinero por nuestras cuentas y ha desaparecido, yo me pongo a pensar en mí misma, dije yo, ¿por qué pagué tal cosa? O sea, porque tenía. O sea, ¿por qué no le dije a cada quien que pagara lo proporcional? Hubiera sido lo justo. Bueno, pues por eso. Porque por esas dos cosas, un poco la culpa y otra es porque los programas inconscientes no me permitían estar cómoda con el dinero. Y la gente cuando nos escucha eso dice, ay, ¿cómo crees que no voy a estar cómoda con el dinero? Entonces, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué te lo gastas? Exactamente. No, sí está bien curioso. Les voy a platicar mi creencia que le digo a Maricela que acabo de descubrir hace unos meses. Veníamos en el carro, mis hijas y yo, y me preguntan, oye, mamá, mi bisabuela, que es mi abuelita materna, dice, ella estuvo aquí cuando se fundó Mexicali. Le dije, no, mi bisabuela yo creo que sí. ¿Y de dónde vas? Que empezaron a preguntar de historia y yo, pues vamos a hablarle a la abuela. Entonces le marcamos a mi mamá. Y ya le pregunté cómo estuvo nuestra historia. Ahí entendí todo. Me platica mi mamá que mis bisabuelos, venía uno de, creo que era uno de Guadalajara, y mi bisabuela venía de Baja California Sur. Se encontraron aquí, se juntaron, bueno, se casaron, tuvieron, y en ese momento no había frontera. Podía ir y venir. Entonces mis bisabuelos se fueron a Estados Unidos a trabajar como, pues en las tierras, como unos campesinos, no sé cómo se llaman. Y nacieron sus 3 hijas mayores, entre ellas mi abuela. Entonces, cuando ya, pues, ella estaba trabajando en la tierra y todo,
cuando Lázaro Cárdenas dijo que iba a dar tierras en México. Entonces mi bisabuelo se vino en friega, se regresó a México, quemó todos los papeles de Estados Unidos porque decía, capaz que si ven que ya me fui para allá, ya no me dan tierras, ¿no? Entonces quemó, se hizo todo lo que dijera que eran americanos y se quedaron aquí en Mexicali. Y sí, Lázaro Cárdenas, no sé si miento, pero según yo son como, les dieron como 40 hectáreas, algo así. Ni idea. Algo grande, no sé cuánto. El caso es que se las dieron y pues perfecto. Entonces ya mi abuelo era dueño de tierras. Entonces ya tenía gente que trabajaba para él. Ellos tiraron una casa aquí cerca de la Cachanilla, por la calle C, me acuerdo esa casa, me encanta. Y pues creo que eran del ejido Durango. Y de ahí vivían muy bien mi bisabuelo con carros del año, todo perfecto, ¿no? Entonces él decía, en Estados Unidos ni al caso, nomás no saben trabajar de más, en México se puede, todo lo que yo siempre he escuchado. Y después de ahí, mi abuela creció, uno de los trabajadores de mi abuelo, que venía de Jalisco, se enamoró de mi abuela y se fueron los dos juntos a Estados Unidos, porque mi abuelo, pues no quería nada de México, porque había tenido una vida muy mala. Entonces se van a Estados Unidos, pero mi abuela trae lo de su papá, que allá no se puede, que no más cansa. El caso que, para no hacerles el cuento largo, tuvieron 3 hijas, mi mamá y otras 2, mi mamá era la más chiquita, se le escapó mi abuela a mi abuelo. Con sus hijas. Con sus hijas. Tenía 10 meses mi mamá cuando llega aquí y sí, mi bisabuelo la apoyó mucho, vino mi abuelo por ella y le dijo sí, pero en México. Y él decía, sí, pero en Estados Unidos. Entonces, por el puro orgullo de no quedarse en el mismo país, se separaron. Les puedo decir que se murieron enamorados. Eso sí me consta, ¿no? Pero se separaron. Entonces, mi abuela también decía, yo aquí en México, y ella le ponía canción mexicana y ella le encantaba ella bailar. traía en el ADN. Pues, exacto, todo de que papá, Estados Unidos pues, ¿no? ni al caso, todo en México. Viene mi mamá, ahora sí que todos nacimos ahí en Estados Unidos, mi mamá también. Viene mi mamá, ella es maestra, nunca ocupó irse para allá, pues también México. Entonces ya ahora sí, mi generación, pues vengo repitiendo lo mismo. En México se puede, Estados Unidos ni al caso, nos hacen trabajar, bla, bla, bla. Pero hasta ahí me di cuenta, yo creo que fue hace 3, 4 meses que dije, caray. Desde ahí viene mi odio, porque realmente yo sentía, yo sí me decían, es más, yo renuncio a la ciudadanía americana, yo me quedo con México, se lo sentía orgullosa de decirlo por puras creencias, ¿no? Exacto, pero ya que te la cuestionas y te das cuenta, puedo tener lo mejor de los dos países porque realmente tengo las 2 nacionalidades. Exacto. ¿No? Esa es tu nueva creencia. Exactamente. Ahora, ¿no? Digo, lo sé porque la conozco. Sí, porque cuando yo renuncié me ofrecieron trabajo en el otro lado como freelance, o sea, voy cada cierto tiempo y yo me sentía como que defraudaba algo. Fíjate. Como que, ¿cómo si yo decía en México? Si yo decía que todo en México, ¿por qué voy a ir a Estados Unidos? Y me sentía que algo defraudaba, no me sentía tan contenta. Y ahorita digo, pues como dice Marcelo, pues sí puedo ser próspera y tener ambas oportunidades, porque al final de cuentas mis papás lo hicieron para eso. Exacto, o sea, no es una o la otra, puedes tener lo mejor de los 2 países. Exacto. Eso es algo que les invitamos mucho en el podcast, a cuestionarse las creencias y a tener nuevas creencias expansivas que abran posibilidades, pues. Y ya para ir cerrando, lo que más nos interesa de tu independencia interna, de tu cambio de mentalidad, es que logres tu libertad. Se dice que la riqueza de hoy se mide en el tiempo. ¿Sí? O sea, ver a las personas que somos emprendedoras, a veces gozamos tanto de este privilegio que hay gente que ya hasta no genera dinero. O sea, ¿sabes cómo? Yo que asesoro a muchas emprendedoras, de repente las veo tan felices en sus casas, siendo mamás presentes. Sí, mijita, pero ¿y la producción a qué horas, no? Porque sí te sientes muy bien cuando eres dueña de tu tiempo y lo disfrutas. Y puedes decidir cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo acelerar, cuándo parar. Pero realmente no eres dueño de tu libertad, al menos no tu libertad financiera, si todavía dependes de hacer tu negocio todos los días. Eso hablábamos, creo que el episodio pasado, ¿no? Sí. Entonces queremos invitarlos hoy a trabajar en esa parte, ¿no? Tu libertad de tiempo, pero también tu libertad financiera, que empieces a ver, bueno, ¿qué es la libertad financiera? Es esta parte de que tus ingresos pasivos o negocios automáticos te paguen tus gastos fijos, ¿sí? Tus necesidades, no tu estilo de vida top que quieres, pero lo que ocupas para vivir, pues que lo que ocupas para vivir ya esté cubierto. A lo mejor que tengas inversiones que te den tus réditos y con eso se paguen todos tus gastos fijos, comida, alimentación, transporte, vivienda, lo que tú tengas que pagar.
pero que tú puedas tener esa libertad de tiempo para construir ahora sí riqueza si tú quieres y equilibrarlo con tu descanso, ¿no? Entonces, esas dos libertades son importantes, la de tiempo y la libertad financiera, ¿no? Pero ¿qué tal la libertad de decisión? Tú que tienes poco que dejaste de ser empleada y ahora eres emprendedora, poder decidir, eso se siente muy rico también. Sí, te sientes poderosa. Exacto. Sientes esa, pues se siente muy feliz, con mucha paz de poder decidir qué hacer, cómo hacerlo. Obviamente hay veces que necesitas una guía y para eso estamos mentoras como Maricela y yo, pero es diferente tener una guía a tener un jefe, alguien que te diga cómo hacer las cosas. Entonces sí es algo que yo realmente deseaba. Yo deseaba mucho la libertad de tiempo, era lo primero que y justo anoche hablaba con mis hijas. Dije, niñas, ¿cómo me ven? ¿Creen que trabajo más? ¿Creen que trabajo menos? ¿Cómo me dice la más grande? No, mamá, sí te vemos más, porque antes no te mirábamos en la mañana y te mirábamos hasta las 5 de la tarde. Tenía el relojito bien medido. Entonces, yo era lo que más buscaba, libertad de tiempo, y sí lo tuve. Obviamente de inicio como que te vuelves loquita, ¿no? Como que, ay, qué padre, sí. Hasta que te das cuenta de que chin, pero también tengo que moverme, ¿no? Pero sí es algo que yo sí disfruté mucho, la libertad de tiempo y ahorita la libertad de decisión también, porque hay ocasiones, yo tengo mi agenda, debo hacer eso, pero hay veces que pasan imprevistos, entonces poder hacer una pausa y que sabes que hoy decido, sabes que no voy a trabajar en mis cosas porque esto me surgió y poderlo hacer. Sin pedir permiso. Sin pedir permiso, o sabes que sí pedí permiso pero no me van a pagar. Entonces a la semana que entra ya te digo porque lo acabo de escuchar de una prima, ¿no? Entonces sí es, no venimos a decir Maricela y yo que es lo mejor y que salgan todos de sus empleos, no, pero a nosotras es lo que nos hizo sentir mejor, es lo que estábamos buscando y lo obtuvimos. Entonces sí es algo que yo sí agradezco. Igual, qué bueno que siempre eres como tan perfecta para decir eso, porque eso pareciera, ¿no? Que estamos diciendo, no, todos somos emprendedoras. No, realmente tú amas tu empleo, es tu principal fuente de ingresos, fabuloso, pero sí pregúntate, ¿qué me hace sentir libre? Ándale. ¿Cuáles son esos cachitos de mi día que me hacen sentir libre, feliz y poderosa? A lo mejor ese café que te tomas, nada más levántate más temprano para poderlo tomar a gusto, ¿no? O esos 10 minutos de un podcast educativo que me motiva. Pero si te levantas corriendo tarde, pues no te vas a poder dar esos espacios que a lo mejor te van a hacer sentirte libre y poderosa. O al revés, a lo mejor a la noche hacer un resumen de tu día, escribir tu diario, o a lo mejor hablarle a esa amiga, o estar estudiando extra eso que te está ayudando a cambiar tu mentalidad. ¿Qué te hace sentir libre? ¿Y qué te hace sentir poderosa? ¿Qué decisiones puedes tomar que sean en tu control, aunque seas empleada? Eres dueña de tu vida, pero te toca hacerte consciente, pues, de que tienes esa capacidad, ese poder. Y ahora, si la respuesta es no, estoy bien, ¿qué puedes hacer para sentirte aún más libre? Porque siempre hay un siguiente escalón. Y está padre disfrutar donde estás, ¿no? Pero si ya pasó tiempo, pues ahora sí, ¿cuál es mi siguiente paso? Porque mi siguiente paso no es el mismo que el siguiente paso de Maricela. Entonces, en cuestionarnos, ¿qué puedo hacer para sentirme aún más libre, aún más poderosa? Y ahí empieza nuestro crecimiento, ¿no? Más bien continúa nuestro crecimiento, porque puedo sentirme bien, pero puedo sentirme mejor. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, compártanlo. Cualquier duda que tengan, ya saben, nos pueden escribir en Facebook o Instagram, que es más fácil responderles. Y nos vemos el siguiente martes en el podcast de Mentes No te despidas todavía. ¡Ah, caray! Porque hay que invitarlos al próximo reto. El que ya estamos así en el horno, calentando. Sí. Ya los últimos detalles para este nuevo reto de mentalidad, precisamente, y finanzas. Que van a aprender ahí. Vamos a ayudarles a que puedan trabajar ese diálogo interno, pero que solamente les hable de posibilidades, de fuerza, de abundancia. También van a aprender a poder dirigir su día con enfoque, a poner la energía donde ustedes quieren, sintonizar ese piso 48. Va a ser un nuevo reto y les va a encantar. Les damos más noticias el próximo episodio o en nuestras historias, ¿verdad? Claro que sí, así que síganos también en Facebook e Instagram para que no se pierdan nada de lo que viene. También tenemos un grupo WhatsApp privado, también déjenos mensajito para mandarles el enlace y ahí no se pueden perder nada. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes en el podcast de Mentes Prósperas. Donde tu mente se expande y se transforma tu vida financiera. Bye.